Ya ha pasado un año desde que subí el video del conflicto entre Rusia y Ucrania, y hasta hoy en día la guerra entre estos dos países siguen. Y después de este video análisis, no hice otro video análisis de conflictos o tensiones internacionales que estaba pasando desde el año pasado después que se estallara la guerra de Rusia y Ucrania. Tenía pensado en analizar las tensiones que había entre China y Estados Unidos por Taiwán, pero por el tiempo no lo realicé. Pero ahora hoy en día está sucediendo una guerra que dejó al mundo paralítico. Y es, la guerra entre Israel contra Palestina. En este video analizaré desde el principio, el origen del conflicto, las religiones de ambos bandos, y el grupo Hamás, y la fuerte preocupación de una tercera guerra mundial. Iniciaremos desde el principio. Para entender el conflicto hay que ver la historia. En el siglo XI a.C., el territorio de Israel no existía, sino que había una ciudad llamada Salem, o la ciudad de paz. En esta ciudad gobernaba un rey llamado Melquisedec. Según los textos antiguos, el primero propietario del monte Sión era el rey Melquisedec, pero un par de siglos después, específicamente en el siglo XIII a.C., este territorio ya no le pertenecía a este antiguo reino, sino que está en posesión de los jebuseos, y llamaron estas tierras como Jebus, pero en estos tiempos, ya había otras culturas que habitaban en estas tierras, como ejemplos, esta fenicida, y Jericó, y Canaán, y para este tiempo Egipto ya existía. A Egipto llegaron los primeros descendientes de Israel, donde fueron esclavizados por los egipcios. Años después, en pleno siglo XIII, durante el reinado del faraón Ramsés II, los hebreos abandonaron Egipto. Tras abandonar Egipto, los hijos de Israel vivieron como nómadas, en el desierto de Shur, y actualmente se conoce como los desiertos árabes. Ellos, según sus creencias, recibirían de Dios la tierra prometida. Es así que iniciaron una campaña de guerra, conquistando los reinos que habitaban las tierras de Canaán, conquistando el reino de Moab, Amón, Basán, Gezer, Jericó, Ai, Azor, Jerusalén, Maqueda, Sirón, Madom, Aksafe, y por último los jebuseos. Alzándose como los dueños de estas tierras, años después, Israel bajo el reinado de Saúl, dominaba todas estas tierras. Años después, tras la muerte de Saúl, David ocuparía su lugar como rey, expandiendo su reino, derrotando los filisteos. Tras la muerte de este, le sucedió a Salomón, que expandió más el territorio y en su reinado se construyó el templo de Jerusalén, donde se guardaba la arca de la alianza. Pero varios años después el imperio babilónico llegaría, destruyendo el templo. Tras esto el arca de la alianza desapareció, y el reino de Israel, pero el imperio de Babilonia no duraría por mucho tiempo más, ya que el imperio persa acabaría con el imperio de Babilonia, liberando a los judíos y financiando su vuelta a Jerusalén, y encima les dio panoja para rehacer sus templos. Después los griegos acabaron con los persas, pero los judíos resistieron contra los griegos, que profanaron el templo en Jerusalén. Durante la revuelta macabea, estas luchas no solo moldearon el destino de los judíos, sino que fortalecieron el significado espiritual de Jerusalén. Sin embargo, las historias bíblicas trascienden los límites de una sola fe y la conexión entre Abraham y el pueblo árabe. Abraham, el padre de las naciones, y su esposa Sara, enfrentaron varios desafíos cuando se trataba de conseguir un heredero. Sara, en un acto de apresuramiento, le permite a su esposo tener un hijo con su sirvienta Agar. De esa improbable conexión nace Ismael, pero lo que no sabía es que Dios tenía otros planes, y finalmente se da un milagro. Sara da a luz a su propio hijo, Isaac. Esta bendición crea una encrucijada en la historia, lo que obliga a Abraham a tomar la difícil decisión de enviar a Agar e Ismael a las lejanas tierras de Arabia. En el Génesis 21, 9 al 13 relata lo siguiente: y vio a Sara que el hijo de Agar egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, Dios habló con Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac será llamado descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Se dice que fue en la inmensidad de Arabia donde el pueblo árabe encontró su comienzo. Así la historia de Abraham se extiende a dos naciones, lo que forja lazos que marcan los siglos y que conectan al pueblo árabe con su ascendencia. Ahora, en la historia donde los imperios se encuentran y las historias se fusionan, el dominio del imperio romano emerge como un capítulo decisivo en el viaje a Tierras Santas. Los romanos, conocidos con su registro histórico, dejaron profundas huellas en la región. La conquista romana dio origen a la provincia de Judá,
Haciendo la historia más tangible y fácil de rastrear, fue en este escenario donde surgió la figura más trascendental, alguien que su influencia cambiaría el mundo entero a través de sus palabras, la persona de Jesucristo. Los judíos oprimidos bajo el dominio romano en el año 66, los judíos quisieron ser independientes, pero el emperador romano Tito mandó la orden de una gran masacre de judíos, aplastando la rebelión y destruyendo el templo, dejando solo el muro exterior, y que actualmente se conoce como el Muro de los Lamentos. Años después, el emperador Adriano reconstruyó y reunificó las tierras de Israel, posteriormente desterró a los judíos restantes de la región a la que rebautizó como Palestina, en honor a los enemigos tradicionales del pueblo judío, los filisteos. Ordenó la quema pública de la Torá, ejecutó a los eruditos judíos y prohibió la práctica y la observancia del judaísmo, y prohibiendo la entrada a los judíos. Varios años después, el emperador romano Constantino pensó que el cristianismo unificaría sus tierras, así que decidió ser cristiano, mandó a construir varios templos, entre ellas, la iglesia del Santo Sepulcro, según Constantino, el lugar donde Jesús fue crucificado, la cual existe hasta el día de hoy, hizo del cristianismo la religión principal de Roma y creó Constantinopla, que llegó a ser la ciudad más poderosa del mundo. En el año 476 el imperio romano ya se estaba desmoronándose. Ahora Israel estaba libre. Me extendería más, explicando los demás imperios que tomaron el control de Jerusalén, después de la caída del imperio romano. Pero para no alargar el video, voy a adelantar el último imperio que tuvo posesión de Israel, ya que nacería un movimiento político que explicaré más adelante. El último imperio que tuvo posesión de todo el estado de Jerusalén, es el Imperio Otomano. A finales del siglo XIX, donde Israel formaba parte del Imperio Otomano, en esa época, es donde nace el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista surgido a finales del siglo XIX en Europa, cuyo objetivo es el establecimiento de un Estado nacional judío en los territorios palestinos. Los motivos son las siguientes de la vuelta judía a Palestina son: 1. Los judíos añoraban la vuelta a Jerusalén. 2. Muchos llevaban siglos habitando la zona. 3. Los turcos se aprovechaban el dinero y del empuje judío. Ya sabemos qué es el sionismo, sigamos. Entre 1882 y 1903 se da la primera migración judía hacia Palestina, desde el Imperio Ruso, Rumanía y Polonia. Esta migración fue compuesta alrededor 35.000 judíos. Esta migración fue conocida como la primera Aliyá. En el año 1904 sucede la segunda Aliyá, debido que estaba habiendo una ola de antisemitismo en toda Europa. 10 años después, sucedería la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano pierden la guerra. Durante esta guerra, supuso la caída del Imperio Otomano, y el Reino Unido toma el control de Palestina, convirtiéndolo en su colonia. Después dio la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Sea como sea, la Declaración Balfour fue uno de los germen oficial con firma y todo el conflicto de palestino e israelí. Al terminar la guerra, las migraciones de judíos hacia Palestina seguían aumentando. Por culpa del antisemitismo en Europa. Verán. En la primera Aliyá, en 1882, los judíos eran el 8% de judíos inmigrantes, pero para el año 1936, aumentó en un 28% en el territorio palestino. Claro, no se hizo esperar que haya varias tensiones entre ambos bandos, entre las comunidades musulmanas y judías, hasta 5 olas de migración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto será la matanza de Hebrón. Esto aumentó más tensiones en ambas comunidades, por lo tanto, los judíos crearon su fuerza de defensa llamado Haganá, pero también surgió un grupo terrorista judía llamado Irgun, que iniciaron campañas de atentados contra objetivos británicos en Palestina, para presionar al Reino Unido, en que creara un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes. Después, sucedería la Segunda Guerra Mundial, y todos conocemos unas de las cosas muy oscuras durante la guerra, así es, el Holocausto judío, provocado por los nazis y más aún el antisemitismo por la Unión Soviética, lo que provocara más migración hacia Palestina. Un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la población judía era la mitad del territorio palestino. Los británicos quisieron controlar las cosas en la región, a esto lo llamaron la Operación Agatha, pero eso no detuvo a los sionistas, que perpetraron el Hotel de Rey David, para presionar al rey.
Los británicos, ya hartos de las guerras y conflictos, se retiraron de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU decidió intervenir, propuso crear dos estados independientes, el de Israel y Palestina, y Jerusalén al medio. Así, el 14 de mayo de 1948, se proclama como el Estado de Israel, bajo el mando de David Ben-Gurion como su primer ministro. 2 días después de la independencia de Israel, los palestinos, apoyados por la recién formada Liga Árabe, formados por Egipto, Siria, Arabia Saudita, Líbano y Jordania, declararon la guerra a Israel, pero lo que no sabían es que los judíos estaban bien organizados y crearon la CDF, las Fuerzas Especiales de Israel. Israel ganó la guerra y quitó el 23% del territorio palestino. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupados por Egipto y Jordania. Después de la guerra, una población de palestinos de alrededor de 711.000 fueron privadas de su libertad por los judíos. Pero también los palestinos expulsaron a los judíos, y también unas comunidades judías que estaban en Palestina desde hace siglos. En el año 1956, Egipto nacionaliza el canal de Suez, y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía hacia el principal puerto israelí. Israel, apoyado por Francia y Reino Unido, invaden a Egipto para tener el control del canal de Suez. Pero la Unión Soviética, Estados Unidos y la ONU tuvieron que intervenir la guerra. La ONU amenazó a Israel en retirar sus tropas en la península de Sinaí, o si no haría una zona desmilitarizada en la península. Luego de que Francia, Reino Unido e Israel retiraran sus tropas en Egipto, los egipcios toman nuevamente el control del canal. En el año 1967, algo raro sucedió en la península de Sinaí, los cascos azules de la ONU desaparecieron, y los estrechos de Tirán se volvieron a bloquear. Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel inició un bombardeo en Egipto, dando la guerra de los 6 días. Israel fue atacado por los 4 países, saliendo vencedor y tomando el control de la península nuevamente. Los palestinos de Cisjordania y Altos de Golán, que eran sirios. En el año 1973 se da la guerra del Yom Kippur. El objetivo de esta guerra era en recuperar los Altos de Golán y la península de Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte, Estados Unidos apoyando a los israelíes, y la Unión Soviética apoyando a los países árabes. Los israelíes nuevamente ganan la guerra, aunque con más dificultades que la guerra pasada. Israel aceptó devolver el Sinaí a Egipto, pero con la condición de que Egipto reconociera a Israel como Estado. Todo ello se consolidó en el año 1978, en los acuerdos de Camp David con la mediación de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los territorios palestinos? Pues claramente los devolvió, pero no completamente. En el año 1982, Israel invade el sur del Líbano hasta el año 2000, esto se conoce la Guerra del Líbano. El objetivo es detener las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. Miremos dentro de Israel, tenemos al Estado de Israel. Un Estado después de su independencia mejoró en buena medida militar y económicamente hablando, los palestinos poco tenían que hacer. Los israelíes han intentado en hacer la vida imposible a los palestinos, para reducir su presencia en el país. Cortaron el agua, cortaron la luz, restricción de movimiento, marginación y represión, son algunos de los ejemplos que los israelíes intentaba de hacer la vida imposible a los palestinos. Además, Israel le está comiendo territorio de poco a poco a Palestina, pero ¿cómo lo está haciendo? Pues haciendo asentamientos judíos en la zona, en pocas palabras, haciendo pequeñas colonias en Palestina, más que todo en Cisjordania. Y lo hace hasta el día de hoy, pero lo que hace Israel es una cosa muy ilegal, no se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. En 1987 sucede la primera intifada. Surgió como reclamo popular al asesinato de 4 trabajadores palestinos del campo de refugiados de Jabalia, que fueron embestidos por un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. 2 días después se produjeron los primeros enfrentamientos entre jóvenes palestinos y el ejército israelí. En los días siguientes, se produjeron numerosas manifestaciones en la mayoría de las ciudades palestinas, extendiéndose a toda Gaza y Cisjordania. Las imágenes características de esta intifada son de adultos y jóvenes y niños palestinos que arrojaban piedras a tanques israelíes que respondían con fuego real. Fue esta crisis que nace el grupo Hamas. Hamas, acrónimo de una frase árabe que significa Movimiento de Resistencia Islámica, fue fundado en 1987 por los hermanos musulmanes durante la primera intifada o levantamiento palestino.
es acusado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos. Los ataques de parte de ambas milicias se llegaron hasta el año 1993, habiéndose cobrado la vida de 1.374 palestinos, y 277 israelíes. Terminó en los acuerdos de Oslo por parte de Israel y la OLP. En ellos, la OLP abandonaba las armas y reconocía a Israel, del mismo modo aceptaba a la OLP como representante del pueblo palestino. Se creó la Autoridad Nacional Palestina, mediante la cual los palestinos tenían el derecho de autogobernarse en Gaza y Cisjordania, pero eso no asentó bien para israelíes y palestinos. La violencia continuó, y como continuaron asentamientos judíos en Palestina. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Pues Jerusalén es conocida como la ciudad santa en la que conviven musulmanes, judíos y cristianos. Por ello, desde los inicios del conflicto se han intentado sin ningún éxito mantenerla a la política. Para los palestinos Jerusalén del Este les pertenece, y para los israelíes, todo Jerusalén les pertenece. Ante tal desacuerdo, lo que hizo la comunidad internacional es evitar que se establezca embajadas por parte de Israel y Palestina, excepto la de Estados Unidos en 2018. En el año 2000 el líder de la oposición israelí visitó la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Esto no asentó bien a los musulmanes, que se lo tomaron como una provocación. Así empezaron a apedrear a los judíos que estaban rezando en el Muro de los Lamentos. La policía israelí dio fuego y mataron a 7 palestinos. Y sucede la segunda intifada, más sangrienta que la anterior, donde se generalizaron los atentados suicidas contra todo lo que hubiese israelí. Israel no se quedó atrás, respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el líder palestino Yasser Arafat, y eso supuso el ascenso de Hamas a Palestina, radicalizado el conflicto. La segunda intifada terminó con la retirada de civiles israelí en la Franja de Gaza, y la eliminación de 4 asentamientos de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de 4.000 vidas. Hamas estaba haciéndose fuerte en la Franja de Gaza. Israel construyó un muro para aislarlo económicamente y de impedir que Hamas se hiciera con más armas. Del 2005 nos saltamos a 2021, y para estos años que pasaron no había solución de paz después de que se terminara la segunda intifada. Un video de TikTok se viralizó en que 2 palestinos golpeaban a un judío ortodoxo, y es donde sucedió la marcha de radicales israelíes que pedían la expulsión de los ciudadanos palestinos. Además aumentaron las restricciones a los musulmanes en el Ramadán. La gota que colmó el vaso fue el desalojo de unos palestinos de sus casas por parte de colonos judíos. Los disturbios llenaron en las calles de Gaza, y el día de Jerusalén, muy importante para los israelíes, comenzaron a llover piedras por los palestinos. La policía israelí no tardaron en actuar, hiriendo más de 300 palestinos. En consecuencia Hamas comenzó en lanzar cohetes de la Franja de Gaza a Israel. Gracias a la cúpula de hierro de Israel se pudieron interceptar varios de los misiles. Ahora, actualmente, 2023, el grupo Hamas atacó de manera salvaje a Israel, una ola de 5.000 misiles en 20 minutos, un ataque que dejaron muchos muertos. Y la declaración de guerra, siendo un día especial para Israel, el día del Sabbat. Y el 50 aniversario de la victoria de Israel en la guerra de Yom Kippur. Y ahora actualmente la guerra sigue, ya va 4 semanas de guerra de Palestina a Israel. Ya hay mucha gente que están muy preocupadas que sea el inicio de una tercera guerra mundial, ya que muchos países del Medio Oriente amenazaron a Estados Unidos en meterse en la guerra, y que también muchos países del Medio Oriente odian demasiado a Israel, en especial Irán, que es el mayor enemigo de Israel. Pues también las consecuencias no falta para Israel, ya que muchos países rompieron sus relaciones, y en Sudamérica Bolivia fue el primer país en romper relaciones con Israel y apoyando y mandando ayuda humanitaria a los civiles palestinos. Y me preguntarán, ¿a quién apoyo? Pues a medida que estuve editando y analizando el video, los palestinos son los que más sufrieron que los israelíes. Y que también Israel está cometiendo crímenes de guerra y haciendo colonias ilegales en Palestina, y también el gobierno Israel mencionó que tomaría toda la mitad de la Franja de Gaza, sin importar que haya civiles en la zona. Y matando a muchos civiles palestinos, siendo adultos, ancianos y niños. Y que también Israel y Estados Unidos no estaban de acuerdo de una resolución de paz que fue propuesto por Jordania, y que 120 países estuvieron a favor. 12 países estaban en contra, y entre estos 12 países estaba Israel y Estados Unidos. Nunca pensé que Estados Unidos prefiere que siga el conflicto, en vez de que haya una solución.
Pues las cosas está muy difícil, ya que lo que hizo Hamas no fue muy bueno, pero está justificado por todo lo que pasaron los palestinos por los israelíes, hubieron más muertos palestinos que israelíes a lo largo de la historia. Y no hay que olvidar que Hamas está teniendo ayuda militar por parte de Irán y sus aliados. Pienso que esta guerra está siendo más impactante y que está apareciendo más y más noticias que la guerra de Rusia contra Ucrania del año pasado. Y que un general ucraniano mencionó que la guerra de Rusia y Ucrania está en un punto muerto. Bueno gente, esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado mucho el video, sinceramente este video lo quería subirlo en la semana pasada, pero había algunos aspectos sobre este tema que necesitaba analizar sobre este conflicto. Pero por lo menos lo terminé, y espero que se llegue a una solución entre los dos conflictos que está pasando la guerra de Rusia y Ucrania y la guerra de Israel y Palestina, y que no se estalle una tercera guerra mundial. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Y no se olviden en suscribirse y activar la campana de notificaciones, para que no se pierdan de ningún video. Adiós.